Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Como cada lunes, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Cecilia. Buenos días y lluvioso y frío aquí en Guadalajara, audiencia de Señal Global. Así es, Carlos. Imagínate si aquí está frío, ¿cómo estará en Ucrania, en donde ya cayó la primer nevada que coincide con estos ataques que pues han referido las agencias noticiosas en cuanto a la infraestructura, tanto energética, bueno, de gas, como la electricidad? ¿Cómo se encuentra la situación por allá? Mira, la semana pasada fue una semana dramática para Ucrania. Fue la semana en la que Rusia disparó más de 200 misiles de crucero, más los Geranios 2, que son los aviones, avioncitos, hay que llamarles, de control remoto, que básicamente acabaron con el 40% de la capacidad de generación eléctrica de Ucrania, pero que también afectaron fuertemente la infraestructura de distribución de gas natural y también afectaron depósitos de petróleo, de diésel y de gasolina. Mira, al margen de lo que es la línea de contacto, le hace el frente de batalla, hay que entender que la situación entrando el invierno, o sea, para ellos ya hoy, aunque para nosotros sea el 21 de diciembre, desde el punto de vista de las temperaturas, para Ucrania ya estamos en invierno, pues básicamente lo que sucede es una tragedia humana. Ya la Organización Mundial de la Salud avisó que se esperan de 2 a 3 millones de refugiados extras para Europa, precisamente porque el tipo de bombardeo que se realizó la semana pasada deja sin calefacción. Hay que recordar que los edificios ucranianos que son de la era soviética, tienen calefacción centralizada. Esto es, se distribuye el calor desde las centrales termoeléctricas. Entonces, al estar destruido ese sistema, básicamente amplios sectores de la población urbana de Kiev, de Lvov, de Poltava, no tienen calefacción en sus edificios y pues se hacen totalmente inhabitables, entre otras cosas porque se congelan los ductos del agua y estallan. En otras palabras, tenemos una situación grave para por lo menos 2 o 3 millones de personas. Hay que entender que la Organización Mundial de la Salud está hablando en términos de mínimos. Ya se han manejado cifras en donde la migración refugio del clima podría ser de hasta 6 millones de personas a lo largo de los meses que van de diciembre a marzo. Es una cantidad que representa aproximadamente el 20% de la población total de Ucrania, añadido a los otros 6 millones de ucranianos que actualmente están en Europa. Mira, la situación desde el punto de vista militar es una situación que hay que explicar rápidamente. Rusia avanzó en los primeros 3 meses conquistando 120,000 kilómetros cuadrados y se ha estado replegando desde entonces, ha tenido una línea de contacto estática, pero hay que entender que cuando Ucrania ataca necesita una superioridad numérica de soldados en terreno que va de 3-1 a 6-1 y el ejército que está a la ofensiva corre más riesgos y tiene más bajas que el ejército que se encuentra a la defensiva. El abandono de Kherson, que fue, vamos, la derrota más importante desde el punto de vista mediático para Putin, es simplemente un punto y aparte de lo que se va a convertir una de dos, en una mesa de negociación o en lo que se podría llamar un conflicto estático en donde básicamente nada más va a haber guerras posicionales a lo largo de la línea de contacto. Básicamente lo que yo estoy viendo es que si Ucrania se niega a sentarse a una mesa de negociación, vamos a tener un conflicto que puede durar de 2 a un número indefinido de años. ¿Qué pasa con el resto de Europa? Ya inició también el frío, ya bajaron las temperaturas y tendrán gas para esta época de invierno. Tenemos una lámina que ilustra lo que está pasando en Europa, precisamente con la situación de calefacción. Hay que entender que en este momento Alemania tiene la totalidad de sus depósitos llenos de gas natural y por lo tanto, mira, en este gráfico de 5 años puedes observar cómo el gas natural se va desde 10 euros el megawatt hora a un promedio de 117 euros el megawatt hora.
Sin embargo, puedes ver picos especulativos cada vez que pega el frío. Es lo mismo que va a suceder en esta ocasión. Conforme tenga que entrar en circulación el gas como calefacción a los hogares de Europa del Norte, básicamente vamos a ver un siguiente pico especulativo que estamos esperando que pegue por primera ocasión en febrero. Esto, por supuesto, desde el punto de vista económico es un severo golpe para toda la Unión Europea. Desde el punto de vista de la población, ya desde ahorita hay reportes noticiosos de escuelas que están a 11 grados centígrados, en donde básicamente es imposible estudiar en el aula. Estamos hablando de que, por otro lado, hay que recordar que muchísimas familias no tienen protección económica contra brincos en el costo energético que van de 3 a 10 veces. Entonces es una situación muy complicada al arranque de esta temporada de calefacción en Europa. Sin embargo, estamos en lo que se podría llamar una pausa en lo que se asienta cuál va a ser el consumo real. El otro punto grave es el suministro de diésel, que Europa está sancionando a Rusia y que Rusia vende a Europa a través de la India y a través de China. Hablando del clima, tus conclusiones respecto a la COP27, por cierto, en esos días que estuvo esta cumbre, pues escuchamos a Jeff Bezos, fundador de Amazon, pues informar que iba a donar gran parte de su fortuna precisamente a la lucha contra el cambio climático, Carlos. Sí, mira, el fondo de reposición de daños que está acordando la COP27 en este momento es básicamente un buen deseo por parte de los países desarrollados, principalmente de Europa. Estados Unidos en realidad no se compromete tanto a ello, pero hay que entender que las cifras que están manejando inicialmente, son llamado a misa. ¿Quién sabe quién vaya a ponerse ese dinero? Estamos hablando de 100,000 millones de euros anuales, pero cuando vemos cuál es la estimación de la reposición anual, que los expertos hablan de 200 a 500,000 millones de dólares anuales, pues obviamente no hay dinero que alcance a menos de que quieras hiperinflar tu moneda. Son buenos deseos. Básicamente, cuando se reúna la COP28 en octubre, noviembre del año entrante, simple y sencillamente van a decir borrón y cuenta nueva, vamos a agregarle otro cero a las reposiciones, que al fin y al cabo ponerlo por escrito no significa que lo tengamos que entregar. Carlos, Donald Trump, nos vamos a Estados Unidos. Donald Trump anuncia su candidatura para presidente en el 2024 y a la par, pues bueno, también escuchamos de esta encuesta que realizó Elon Musk para que regrese también Donald Trump a la red social de Twitter. Sí, mira, básicamente estamos moviendo la ventana de Overton, esto es la ventana del discurso permitido hacia la derecha dentro de Estados Unidos. La apertura de la cuenta de Donald Trump, una vez más, fue un fenómeno interesante en donde vimos que en 24 horas el número de suscriptores de su cuenta pasó de 1 a 86 millones de suscriptores. Donald Trump hasta el momento no ha tuiteado nada, pero básicamente todo el tiempo que no tuiteé va a ser una creciente expectativa de su regreso digamos, al debate dentro de Twitter. Lo que está pasando en Twitter es un cambio tectónico en la forma en que se maneja el discurso en Estados Unidos. Se está corriendo a la derecha y mira, hay que recordar, Elon Trump ya lleva aproximadamente el 70% del personal de Twitter despedido y Twitter sigue funcionando. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente está despidiendo a todo el personal que se dedicaba a carburar y a cancelar las cuentas o los tweets que no estaban dentro de lo que se llama el discurso permitido por Twitter. En otras palabras, se derrumbó el aparato de censura de Twitter y ahora vamos a ver lo que se podría llamar un debate mucho más encendido en redes en Estados Unidos, y esto va a afectar la totalidad del discurso norteamericano rumbo al 2024. Claro, Carlos, de manera muy rápida, tenemos un minuto. La FDA dice que decirles a la gente que no tome ivermectina para el COVID-19 fue solo una recomendación, pero que nunca dijo pues que no la tomaran. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, básicamente lo que hizo la FDA fue tirar la piedra y esconder la mano. Hay que recordar que la ivermectina se prohibió para su expendio, para su venta en las farmacias en Estados Unidos, y de pasada, aquí también en México era muy difícil conseguirla a menos de que se tuviera receta en mano. Mira, básicamente lo que la FDA hizo fue
cancelar la posibilidad de un tratamiento temprano frente al ataque del COVID, y ahora que se demuestra por múltiples estudios que la ivermectina sí funcionaba, bueno, pues dicen, era una leve sugerencia lo que teníamos por delante. Obviamente, alguien miente en esta novela. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Pudimos abordar bastantes temas el día de hoy. Nos vemos el viernes.